¿Le tienes miedo a la hernia discal? ¿Te asusta pensar en perder la fuerza de tus piernas, en no poder hacer ejercicio o en vivir con dolor? Pues en este video te lo voy a explicar absolutamente todo. Vamos a hablar de qué es una hernia, qué es una protrusión, qué es un abombamiento, una degeneración. Vamos a ver cuáles son los ejercicios que necesitas hacer para mantener tu espalda sana. ¿Cuáles son los 3 mitos que te has creído y que no te están ayudando en nada? ¿Cuándo realmente llega la hora de pensar en una cirugía? ¿Y si los síntomas que tú tienes a nivel de la espalda son preocupantes o no? Todo esto te lo voy a contar en este video. Así que si te interesa, quédate aquí. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy María, fisioterapeuta y fundadora de María Fisio. Y en este video vamos a hablar de absolutamente todo lo relacionado con las hernias discales y con las patologías de espalda. Vamos a empezar viendo la anatomía y la biomecánica de toda la columna. Los distintos tipos de lesión o de disfunción a nivel de los discos. Vamos a hablar de cuáles son los síntomas que sentimos y cuando se valora la posibilidad de hacer una cirugía. Voy a hablar de uno de los estudios más famosos con respecto a las hernias discales, que te va a dar un entendimiento completamente nuevo y que muy poca gente conoce. Y para finalizar el video, no solo vamos a hacer ejercicios para cuidar la salud de tu espalda, sino que además vamos a romper los 3 mitos más comunes. Tenemos un video muy interesante por delante. Una temática que me apasiona y que además asusta a muchísimas personas porque no saben qué hacer. Así que mi objetivo es quitarte todos los miedos para que entiendas de verdad de que te tienes que preocupar. ¿Y de qué no? Bueno, este es un modelo de la columna vertebral. Esta sería la base del cráneo. Esta es la pelvis. Y aquí vemos las distintas vértebras. En la espalda podemos diferenciar 3 secciones. Primero la zona cervical. Luego la zona dorsal o torácica. Y por último la zona lumbar. En la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de hernias discales nos referimos a nivel lumbar, porque son las más frecuentes. También las encontramos a nivel cervical. Y las menos comunes son las torácicas. Quiero que te fijes en estos filamentos amarillos. Esto representa los nervios. Aquí, entre cada vértebra, encontramos una especie de cojín. Este cojín es el disco intervertebral, y es aquí donde se producen todas esas lesiones. ¿Qué pasa? Que en la zona posterior de las vértebras discurre la médula espinal, un tubo de nervios que viene desde el cerebro y recorre toda tu espalda. De ese tubo salen los nervios que van a inervar tus músculos, tendones, piel, órganos. Es el circuito de comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo. Nuestra espalda es una de las partes más importantes del cuerpo porque forma parte de ese circuito de comunicación cerebro-cuerpo. Y estos discos sirven de almohadillas. Aquí tenemos en este modelo una representación de una hernia. Aquí en rojo, ¿qué sería lo preocupante? Lo preocupante aparece cuando esa hernia entra en contacto con uno de los nervios que sale de nuestra médula. O cuando entra en contacto directo con la médula. Si la comprime mucho. Si al romperse el núcleo que está dentro del disco sale y hace contacto con el nervio. Vamos a experimentar una sintomatología relacionada con ese nervio en concreto, dependiendo de dónde está situada esa lesión a nivel del disco. Los síntomas van a aparecer en zonas diferentes del cuerpo. Pero quiero que sepas algo importante. Muchas veces la sintomatología puede venir de las apófisis de la vértebra, de los ligamentos, de los músculos. No necesariamente todo viene del disco. Vamos a ver ahora los distintos tipos de lesión. Imagínate que sacásemos el disco y lo viésemos desde arriba. Esto es lo que he dibujado en la pizarra. Este sería el disco, y en el centro hay un núcleo pulposo. El disco está formado por anillos. Ese núcleo pulposo es como un cojín de líquido que se puede mover y que reparte mejor el peso por todo el disco intervertebral. Un disco normal tiene ese núcleo intacto y centrado. Cuando hay una degeneración, que es súper común, uno de los anillos está un poco envejecido. Esto forma parte del proceso normal del paso de los años en la protrusión. El núcleo se ha ido hacia un lado y ha empezado a lesionar los anillos. Cuando sigue avanzando y rompe literalmente esos anillos,
encontramos la hernia. Incluso puede salir completamente del disco. Eso sería una hernia de extrusión, y luego está el abombamiento, relacionado con el paso del tiempo y la edad. Donde el disco sale un poquito hacia los lados, lo normal es que vivamos con estos cambios sin tener ningún síntoma. Solo cuando hay contacto con los nervios es cuando realmente vemos consecuencias. Cuando tenemos una lesión a nivel del disco, dependiendo de dónde está la hernia. Si tiene contacto con el nervio, vamos a notar síntomas en la zona donde ese nervio inerva los músculos. Los nervios cervicales y dorsales altos inervan los brazos, el cuello, la parte alta de la espalda. Los nervios lumbares inervan los pies, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteo, vejiga. Los síntomas típicos de una hernia discal son sensación de hormigueo a lo largo del nervio, molestias tipo quemazón, un dolor que viaja por un camino concreto marcando todo el recorrido del nervio, ligera modificación de la sensibilidad y posible debilidad muscular, pero, y esto es muy importante, la mayor parte de dolores lumbares no tienen estos síntomas. Lo normal es sensación de fatiga, molestias en la zona de la espalda, quizás un poco en la ingle o el glúteo. De hecho, solamente el 4% de todos los dolores de espalda tienen relación real con una hernia, así que solo preocúpate si tus síntomas tienen una raíz claramente nerviosa. Los síntomas que realmente son preocupantes y que van a alarmar a tu médico. Y por supuesto, siempre el diagnóstico te lo tiene que dar un médico con una resonancia magnética. Son estos tres. Primero, una pérdida de fuerza muy importante. He visto personas que no pueden levantar la pierna o que la tienen completamente débil. Segundo, pérdida del control de los esfínteres, incontinencia fecal o urinaria. Porque los nervios que controlan esa zona vienen de aquí, de la zona lumbar. Y tercero, la pérdida de sensibilidad en silla de montar. Cuando perdemos la sensibilidad en nuestras partes íntimas y en la zona de los aductores. Estos tres síntomas son los que son realmente preocupantes y los que normalmente llevan a tu cirujano a proponerte una cirugía. Cuando hay hormigueo, sensibilidad acartonada o molestias tipo quemazón, lo normal es que no se opere. Cada vez más se propone un tratamiento conservador, fortalecimiento, rehabilitación, alivio del dolor con fisioterapia. Eso es lo primero que hay que intentar. Ahora te voy a hablar de un estudio que creo que te va a abrir la mente por completo. Es uno de los más famosos Bringic y Acedlinolei que estudiaron a personas que no tenían ningún tipo de dolor de espalda. Querían saber qué tan frecuentes son estas lesiones en gente asintomática y encontraron que la degeneración del disco a los 20 años aparece en el 37%, a los 40, el 68%, a los 60, el 88%, y a los 80 años, el 96% tiene degeneración discal. Pero no todas esas personas tienen dolor con la protrusión a los 20 años. El 29% ya tiene una. A los 80, el 43%. Pero aquí viene el dato que te va a revolucionar. Se ha visto en varios estudios que del 66 al 70% de las hernias discales lumbares se resuelven solas. Sí, tu disco puede estar lesionado, el núcleo puede haber salido y roto el anillo. Pero se puede solucionar solo. Tu cuerpo es capaz de reparar ese daño. Y esto pasa en hasta 7 de cada 10 personas con hernia discal. Imagínate el poco sentido que tiene dejar de moverse, dejar de entrenar o pensar directamente en operarse, cuando se sabe que casi todas las hernias se van a resolver solas. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el reto de movilidad de 7 días. Si no lo conoces y te gustaría mejorar tu movilidad, o simplemente probar para ver de qué se trata, te recomiendo inscribirte. Es completamente gratuito. Cada día una sesión de movilidad diferente de 20 minutos. Para trabajar desde los dedos de tus pies hasta tus muñecas y hombros. Apúntate, te dejo toda la información en la descripción del video. Yo voy a seguir con mi red. Bueno, antes de los ejercicios, vamos a desmontar 3 de los mitos más comunes sobre la hernia discal. Mito número 1: si tienes una hernia, no te puedes mover ni hacer ejercicio. Se acabó. Nada de eso es verdad. Precisamente lo que buscamos es ganar capacidad y mejorar la salud de toda la columna. Tus huesos,
tus discos, tus músculos necesitan moverse. La única función de este disco es soportar el peso de tu cuerpo mientras te mueves. Esa es su razón de ser. Si no los movemos, es imposible que se mantengan sanos. Tu número 2, tu columna no se tiene que flexionar, que es malo para la espalda. Eso no es. Nuestra columna está diseñada con una morfología y unas curvas que la preparan para el movimiento de flexión. Si nunca nos movemos, vamos a perder esa capacidad. Precisamente lo que le viene mal es evitar ciertos movimientos. Mi número 3, tu columna no está preparada para soportar peso. No tiene ningún sentido. Fíjate cómo las vértebras lumbares son mucho más anchas que las de arriba. ¿Por qué? Precisamente para soportar peso. Esa es su función. Están diseñadas para eso, así que nada de quedarte quieto, nada de evitar flexionarla y nada de evitar levantar peso. El movimiento es lo que la va a hacer más resiliente. Ahora vamos con los 3 ejercicios que te voy a enseñar. El primero, y seguro que lo conoces, es el cat-out. Es uno de mis ejercicios favoritos y lo recomiendo como rutina diaria para el dolor lumbar. Nos colocamos en cuadrupedia. Si te molestan las rodillas, ponte un cojincito debajo. Vamos a trabajar la flexión y la extensión poco a poco. Desde aquí, empezando por la pelvis, vas a flexionar tu espalda poco a poco hasta flexionar el cuello. Y desde ahí subes, miras al techo y muy despacio vas extendiendo el resto de tu espalda. Fíjate cómo hago el movimiento de abajo. Hacia arriba, flexionando. Y extendiendo poco a poco, arqueando la espalda. Si estás empezando y tienes mucha molestia, hazlo poquito. Muy suave, muy despacio. Aunque solo puedas hacer un poco, está bien. Es mejor que no hacer nada. Empieza poco y conforme vayas teniendo mejores sensaciones día tras día, vas aumentando el movimiento. El segundo ejercicio es el pull-off press. Este nos permite activar toda la musculatura del tronco. Cojo una goma elástica y la coloco más o menos a la altura de la mitad de mi espalda. La agarro con ambas manos. Si me dejase vencer, la goma tiraría de mí rotando mi tronco. Pero precisamente lo que intento hacer es evitar ese movimiento de rotación. Desde aquí, llevo la goma hacia mi pecho y empujo. Todos los músculos de mi espalda están activos para evitar que mi tronco rote. Estoy activando los músculos profundos que mantienen la posición. Simplemente, con las manos las llevo hacia mí y empujo. Y esto lo hacemos en los 2 sentidos. Primero mirando hacia un lado y luego en el sentido contrario, para trabajar los músculos antirotacionales de ambos lados. Último ejercicio, el paseo del granjero. Cuando me ves que flexiono la espalda para coger estas mancuernas, no pasa nada. Porque mi espalda está fuerte y puedo hacer ese movimiento. Si todavía no puedes, coge las mancuernas con cuidado, poniendo la espalda recta, idealmente que sean pesaditas. Y con ellas vas a pasear. Intenta mantener las mancuernas un poco separadas de tu cuerpo. Camina así de un lado a otro por tiempo o por distancia, manteniendo la cabeza erguida, los hombros atrás y la espalda recta. Así tu tronco está trabajando para estar sólido. La versión sencilla es con 2 mancuernas. Si quieres complicarlo, hazlo solo con una en un lado. Así tienes que contrarrestar el peso para caminar con el tronco recto. Estás trabajando toda la musculatura que mantiene tu tronco sólido y tu espalda estable. Por eso hemos creado el protocolo de dolor lumbar, para acompañarte en toda esa progresión y que puedas seguir ejercicios específicos para recuperar el movimiento completo de tu espalda, la fuerza total y aprender técnicas para aliviar tu dolor. La semana que viene vamos a ver un video específico para la sentadilla, que es uno de los ejercicios que a las personas les da más miedo. Así que si te interesa, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te haya quitado ese miedo. Recuerda que tenemos el protocolo. Te dejo la info en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias por estar aquí. Si quieres trabajar conmigo o con mi equipo, ve a Maria Physio.com, donde vas a encontrar toda la información de nuestros protocolos de rehabilitación, nuestra programación online de movilidad y además nuestra formación para entrenadores y fisioterapeutas.
Nos vemos en marifio.com. Muchas gracias.